SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este ya tercer mes del 2017, marzo, y con él iniciamos también el tiempo de la Cuaresma, que como bien dijo el Papa Francisco, es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de la Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte, tiempo en el que recibimos una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Y para hacer eco a una mejor vida en medio de nuestra cotidianidad, les invito a conocer la vida de una mujer laica, mujer sencilla, esposa, madre, como muchas de ustedes. Comenzamos esta historia en Jesús María, una pequeña población de San Luis Potosí, a los pies de una misteriosa cruz. Es la cruz sacerdotal de Cristo, o también conocida como la cruz del apostolado, y desde aquí irradia el amor de Jesús al mundo, derramando sus gracias. Esta cruz fue implantada hace más de 100 años por iniciativa de esta mujer potosina, de una espiritualidad muy profunda, casada y madre de 9 hijos. María de la Concepción Loreto Antonio Cabrera Arias, a quien de cariño se le conoce hasta hoy como Conchita. Esta es su historia. Nació el 8 de diciembre de 1862 en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Por eso lleva ese nombre. Fue una época en la que el país atravesaba por cambios muy intensos y violentos. Son los tiempos de la intervención francesa en México. Mis padres fueron Octaviano Cabrera y Clara Arias. Mi padre era muy caritativo con los pobres. No podía ver una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre y franco. Mi madre era una santa. Quedó huérfana de 2 años y sufrió mucho. Se casó a los 17 años y fuimos 2 hermanos, 8 varones y 4 mujeres. Yo fui la número 7 entre 2 hombres, Juan y Primitivo el jesuita. Su educación escolar se vio afectada por la situación del país. Las leyes de reforma habían expulsado a la mayoría de religiosos y religiosas, incluyendo a los que impartían educación pública. Su madre contrató a la señorita Santillán, quien le daba clases en casa, pero a ella lo que más le gustaba era tocar el piano y cantar, dedicándoles muchas horas al día. De cosas de casa nos enseñó mi madre, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años yo llevaba el gasto de la casa. Y en la hacienda aprendí a ordeñar, a hacer pan y cosas de cocina. Nunca nos dejaba mi madre en la flojera. Ni a mi padre ni a mi madre les gustaban los berrinches. Mi madre nos enseñó a ser serviciales. Apenas había un enfermo grave en la familia y me llevaban a verlo y a servirle en cuanto podía. Me hizo ver morir a hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, enseñándome a no tener miedo, ayudarles con oraciones, vestirlos y atenderlos. Como era costumbre en esa época, desde los 13 años asistió a bailes de familia. En uno de los bailes conoció al que fue su marido, don Francisco Armida García, un muchacho bueno, trabajador y honesto, nacido en Monterrey, Nuevo León. Un día me llevaron a un baile de familia y ahí se me declaró Pancho en toda forma. Yo nunca había oído hablar de amores
y voy oyendo que sufría si yo no le quería, que sería muy desgraciado si yo no le correspondía, y cosas por el estilo que me dejaron fría. Yo no me creía capaz de inspirar cariño. Se me conmovió el corazón y se me hizo tan raro que sufriera aquella persona porque yo no le quisiera, que le dije que sí, pero que no sufriera por tan poco. Conchita disfrutaba de los bailes como cualquier joven de su edad, y debido a su belleza y su hermosa figura, era pretendida por muchos jóvenes, pero en lo oculto de su alma llevaba un gran amor a Dios. Tuve muchos pretendientes, pero yo quise más a Pancho y nunca le hice caso a ningún otro. A mí no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios. Yo le quería con una sencillez muy grande y como revuelto con el amor de Dios. El día 8 de noviembre se efectuó mi matrimonio con el señor Francisco Armida. En la noche anterior recé con todo mi corazón el rosario a la Santísima Virgen. A las 6 de la mañana comulgamos Pancho y yo en San Juan de Dios. Luego, a arreglarnos cada uno a su casa. Yo mucho le pedí a mi Jesús que me ayudara a ser una buena esposa, que hiciera feliz al hombre que iba a darme por compañero. Me puse aquel vestido blanco lleno de azares. Me prendieron el velo, la corona y todo lo demás. Ya vestida, me arrodillé a pedir la bendición a mis padres y partimos en los coches a la iglesia del Carmen, que estaba preciosa, toda adornada con flores blancas. A las 8 de la mañana fue la ceremonia, efectuándola mi tío, el señor canónigo Luis Arias, hermano de mi madre. Desde los años de su noviazgo, Conchita repite una oración que nos indica ya su intensa capacidad materna y el deseo de formar corazones que amen a Dios. Le decía cuando comulgaba a mi Jesús: Señor, que me case y me des muchos hijos, para que te amen y te sirvan. Tú ves que nada valgo, así ellos te amarán por mí. Y el Señor le concedió lo que pedía. Fruto de su matrimonio son sus 9 hijos, a quienes dedica toda su atención y cariño. Su primogénito fue Francisco, quedó de 17 años cuando murió Pancho, y fue la cabeza de la familia. Fundó la casa Armida, dio trabajo a sus hermanos, fue hombre recto y honrado. Siguió Carlitos, quien murió de tifo a los 6 años. Después nació Manuel, que fue sacerdote jesuita, enviado por sus superiores a España. Ofreció el sacrificio de no volver a su patria. Su madre lo volvería a ver solo unos días en 1913. Él tenía una gran afinidad con ella, una afinidad de sensibilidad religiosa y de amor a Jesús. Su hija Concepción nació el 29 de septiembre de 1890. A los 15 años ingresó con las religiosas de la Cruz y murió el 19 de diciembre de 1925. Siguió Ignacio, que nació el 8 de abril de 1893. Se casó con Isabel Morón y Bolaños. Ellos acogieron en su casa a Conchita hasta su muerte. Pablo nació el 9 de febrero de 1895 y murió a los 18 años también de tifo. Salvador fue el último en casarse y se casó con Amada Gutiérrez. Guadalupe fue la penúltima en nacer. Se casó en 1920 con don Carlos Lafargo. Tuvieron 2 hijos. Finalmente nació Pedrito, el 20 de febrero de 1899, quien murió ahogado en la fuente de su casa a los 4 años de edad. Siempre recordaré emocionada el día, la fecha, la hora y el lugar del nacimiento de cada uno de mis hijos y los sentimientos que brotaron de mi corazón y del de Pancho. La suya es santidad en las diarias ocupaciones. Todos los días se levantaba muy temprano. Mientras se arreglaba, hacía algunas oraciones o jaculatorias al Espíritu Santo o a la Santísima Virgen. Luego despertaba a sus hijos y bañaba a los más pequeños. Después iba a misa, en la cual comulgaba. Seguía el desayuno. El resto de la mañana lo empleaba en los quehaceres de la casa.
escribía o cosía ropa para sus hijos o para los pobres, hacía alguna lectura espiritual y una media hora de oración. Después de la comida tomaba un rato de descanso que con el tiempo suprimió. Visitaba al Santísimo, volvía y otra vez escribía o cosía, pintaba o estudiaba piano y hacía otro rato de oración. Disponía lo necesario para la cena, rezaba el rosario con sus hijos y sus criados, platicaba un rato con ellos, les daba consejos, luego cenaban y se acostaban. A las 2 de la mañana Conchita se levantaba para hacer al menos una hora de oración. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Un acontecimiento inesperado le proporcionó la ocasión de tener un tiempo de intenso silencio, oración y contacto con Dios. Por primera vez asistiría a unos ejercicios espirituales predicados y dirigidos en aquel año de 1889 por el padre Antonio Plancarte Labastida. Casada y madre de familia, ama de casa con un marido muy puntual y algo celoso, no podía aislarse en unos ejercicios de encierro y concurría de entrar y salir al no poder dejar solos a sus hijos. Corría a las pláticas y encontraba como podía momentos de silencio y de recogimiento, y regresaba apresuradamente a casa. Pero el Espíritu Santo obra donde quiere. En el corazón de Conchita va a surgir, bajo el impulso irresistible del Espíritu, una llama apostólica que muy pronto se extenderá a las dimensiones de la Iglesia entera. Un día en el que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí. En un momento escuché muy claro, en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron. Tu misión es la de salvar almas. Yo no entendía cómo podía hacer esto. Me pareció tan raro y tan imposible que pensé que tenía que sacrificarme por mi marido, hijos y criados. Con el tiempo, ella buscaría un director espiritual que le ayudara a comprender los deseos de su alma. Así fue como conoció al padre Alberto Mir, sacerdote jesuita quien le ayudó mucho en los primeros 10 años de su ascensión al Señor. El amor de Cristo latía cada vez más en el corazón de Conchita y animaba aún más los pequeños actos. Durante su infancia, en las haciendas de su familia, Conchita había observado cómo se imprimía en el ganado con un hierro candente la marca de su dueño. Ella también soñaba con llevar hasta su carne el sello de Cristo. Por fin, de muchos ruegos, conseguí el permiso de mi director para marcar el monograma en mi pecho, el día del dulce nombre de Jesús. Fue el 14 de enero de 1894. Corté el pecho formando letras grandes con la navaja, la J, H, S. Luego que lo hice, sentí como si una fuerza sobrenatural me arrojara al suelo y con la frente en la tierra, en los ojos las lágrimas y el fuego en el corazón, le pedí al Señor con vehemencia, con un celo devorador, la salvación de las almas. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Después del monograma, Conchita empezó a escuchar a Jesús más claro en constantes diálogos. Él le va mostrando su voluntad. El Señor se comunicaría con ella constantemente, dándole una profunda doctrina espiritual. Le explicará sobre virtudes y vicios. Le hablará sobre los misterios de la Trinidad y de la Encarnación. Además, las llamadas confesiones a los sacerdotes. La irá guiando para la fundación de las 5 obras de Jesús. Todo lo que ella vivía lo escribía en su cuenta de conciencia. Por eso es que contamos con 66 libretas, más otros documentos que en total suman más de 60,000 hojas escritas. Parece que el Señor
con el monograma, abrió la puerta para derramarse en gracias. Desde ese día, qué persecución, qué ternuras, qué gracias, qué estupendas bondades con este barro vil. No me dejaba ni de día ni de noche, ni en la oración ni fuera de ella. Algún tiempo después del monograma, estando Conchita en oración en la iglesia de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí, tuvo una visión muy particular. Estando en oración, voy viendo una paloma blanca en medio de un gran fuego, como rayos de luz claros y brillantísimos. En el centro estaba una palomita con las alas extendidas, y bajo de ella, en el fondo de aquella inmensidad, una cruz muy grande, con un corazón en el centro. Parecía que flotaba en un crepúsculo de nubes, como con fuego dentro. El corazón era vivo, palpitante, humano pero glorificado. Estaba rodeado de fuego que parecía movible, como dentro de una hoguera, y por encima de él brotaban otra clase de llamas que subía con violencia, como despedidas con mucha fuerza, cubriendo y descubriendo la cruz chiquita, plantada en el corazón. Las espinas que rodeaban el corazón dolían al ver cómo lastimaban aquello tan delicado y tierno. Le di cuenta a mi director y me escribió en un papel: tú salvarás muchas almas por medio del apostolado de la cruz. Yo, al leer esto, no sé qué sentí, comprendiendo después que este nombre debía llevar la gran obra que iniciaba el Señor. El padre Emir mandó pintar la cruz del apostolado tal y como lo describió Conchita. Ella, movida por la idea del apostolado de la cruz, se puso a escribir los estatutos. La cruz fue labrada en madera para ser plantada en Jesús María el 3 de mayo de 1894. Ese mismo día dio inicio el apostolado de la cruz. Canónicamente fue erigido como asociación al año siguiente, el 3 de mayo de 1895, por el venerable Ramón Ibarra y González, entonces obispo de Chilapa Guerrero. Una vez establecido el apostolado de la cruz y propagada por varias diócesis, la ilusión más grande de Conchita era la de fundar una congregación religiosa que tuviera el mismo espíritu que el apostolado de la cruz. De esta manera se lo comunicó al padre Emir, su director, y él apoyó la idea. El padre Emir escogió entre las socias del apostolado de la cruz las que sobresalían por su piedad y virtud y que daban indicios de vocación a la vida religiosa. Logró reunir un pequeño grupo de jóvenes y así el 3 de mayo de 1897 fueron fundadas las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Las primeras dos obras crecían y se expandían, y el Señor no cesaba de otorgarle gracias espirituales a Conchita. Dios había predestinado a una mujer seglar, sin alta cultura, para iluminar a su iglesia. El Señor me pone enfrente unos panoramas de la vida espiritual que me dejan abriendo la boca de admiración. De repente me encuentro metida en los más profundos secretos de la vida interior y contemplo sus hermosuras encantadoras, sus escollos terribles, sus delicias y sus peligros. Y yo no sé con qué objeto ni qué mano me conduce a esos parajes tan desconocidos del mundo exterior. Pero en medio de la intensidad de la vida espiritual, Conchita jamás deja de lado a su familia. Es una esposa amorosa y una madre muy entregada, hasta que el Señor en 1901 llamó a su lado a Poncho, que con mucho dolor y pena dejó partir Conchita. El día 17, a las 7:05 de la noche, se llevó el Señor a mi esposo, que me había dado en la tierra durante 16 años, 10 meses y 9 días. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea tu nombre. Veía por momentos
que perdía la vida a mi marido. Cuando veía más próxima su separación, crecía, se agigantaba el cariño de mi corazón. Sentía que no tenía cabeza, ni fe ni razón, sino tan solo corazón. ¡Qué días, qué horas, qué noche! Los primeros días de su viudez fueron terribles para Conchita. Los médicos creyeron que iba a morir. El pensamiento de su marido la seguía a todas partes. En el momento en el que Conchita tenía la necesidad de un nuevo apoyo espiritual, conoció al padre Félix Rouget. El día 4 de febrero de 1903, sentí que una fuerza interior me impulsaba a ir al templo del colegio de niñas. Toqué el timbre y al bajar vi un sacerdote desconocido, al cual me le acerqué al confesionario a confesarme. Sentí un impulso extraordinario para abrirle mi alma, para hablarle de la cruz, de los encantos del padecer, de los primores del dolor. Yo sentía el repercutir de mis sentimientos en su alma. Veía cómo penetraba hasta el fondo mis palabras, que creo que entonces no eran mías, porque yo me oía hablar con un fuego, con una facilidad, con algo muy grande que no era mío, era de la palomita divina. Dios había colocado un santo cerca de Conchita. El padre Félix no era un soñador, sino un hombre equilibrado y realista, de sólido buen sentido, inquebrantable, como la roca de las montañas de Sabernia. Pero el padre Félix no duraría mucho tiempo a su lado. El Señor le había dicho a Conchita que él sería el fundador de la congregación de hombres, y por ese motivo viaja a Francia para conseguir el permiso de sus superiores, quienes se lo negarían, prohibiéndole cualquier comunicación con Conchita o con los obispos mexicanos. 10 años duraría el destierro. En 1914 regresaría a México y en la Navidad de ese año fundaría la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Hasta el ocaso de su vida, el padre Félix y Conchita trabajaron juntos en la fundación y desarrollo de las obras de la cruz, pidiéndose mutuamente consejo. Los dos se visitaban para comunicarse sus proyectos y hablar largamente de Dios en una purísima y santa amistad. De esta manera, avanza hacia Dios. Sus hijos la necesitan en casa. Sin descuidar nunca los deberes de madre, encuentra tiempo para continuar su apostolado de la cruz. Hace oración y escribe su diario por obediencia a su director espiritual. Camina hacia Dios a través de las alternativas de la luz y la oscuridad, de dificultades cotidianas y alegrías. La gracia divina la invade más y más. Aún con el vacío que siente por la muerte de su esposo, Conchita continúa respondiendo a las gracias que Dios le da. La vida de Conchita continúa, las obras de la cruz se expanden, y Conchita, en 1917, entra a la última etapa de su vida, imitando a María en su soledad. Conchita sufrirá mucho en este periodo por el alejamiento de sus familiares, pues todos sus hijos se han marchado, algunos murieron, otros siguieron su propia vocación. Sufrirá por las enfermedades que se le agudizarán en este tiempo y por la resequedad espiritual. Ella que durante muchos años escuchó la voz de Jesús tan suave y tierna, que cuando hablaba con Conchita sentía que su corazón se derretía junto con el de él. De pronto, esta voz se fue alejando poco a poco, hasta dejarle en su soledad. Por gracia concedida por Pío X, desde 1910, la señora Conchita murió como religiosa de la cruz el 3 de marzo de 1937. Sus restos descansan ahora en la cripta de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, en el Altillo, en Coyoacán, y ha sido introducida la causa de su beatificación. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Dejémonos guiar por este relato lleno de amor, de búsqueda, pero sobre todo de compromiso, en el que se nos muestra una mujer como tú y como yo, que guiada por ese amor a Dios, se dejó llevar, sin dejar de lado sus obligaciones de esposa y de madre. Ella, que sin ser santa, logró conseguir la fundación de 2 órdenes religiosas en favor de hombres y mujeres.
La invitación está ahí. Caminemos con Jesús en nuestro corazón para lograr alcanzar nuestros más grandes anhelos, llevando en ellos la ayuda a nuestras familias, amigos y cualquier persona que nos necesite. Así que seamos los protagonistas de este programa, viviendo con un corazón dispuesto en este tiempo de Cuaresma. Y no se olviden, donde nos veamos, platíquenme de Conchita Cabrera de Armida. ¡Adiós! Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. No estás llamado a mendigar el amor. ¿Me escuchaste bien? No estás llamado a mendigar amor. Tú ya eres amado por el Señor. Descúbrelo. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. El Señor siempre te está buscando. Desde que resucitó, si en esta noche sientes deseos de buscar a Dios, de amar a Dios, de encontrarle, es el Señor resucitado en tu corazón. Escúchale. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Si conocieras cómo Dios te sueña, no naciste por casualidad. El Señor tiene un plan para ti. Yo ahora entiendo por qué aprendí a tocar guitarra y tantas otras cosas. Nada es casualidad. El Señor tiene un plan para ti, una vocación, una misión única por realizar, más allá de tu profesión. Si conocieras cómo Dios te sueña.
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó